Buenos días mis niños, todos sean bienvenidos a la clase dominical de este domingo, bienvenidos a la clase del manual Ven Sígueme. Y como todos sabemos, mis queridos hermanitos, en esta mañana yo quiero mandarles un abrazo a cada uno de ustedes, esperando que todos pongan mucha atención. Y hoy vamos a estudiar en la clase dominical de Ven Sígueme. El título es La virtud de la palabra de Dios. Y en el transcurso de la clase vamos a ver por qué se llama la virtud de la palabra de Dios. Y estamos estudiando este año el libro de Mormón. Como todos sabemos, el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Pero hay algo bien especial. El libro de Mormón nos enseña y nos advierte sobre las falsas enseñanzas de la doctrina. Esto nos advierte el libro de Mormón y hoy vamos a estudiar algo al respecto. Y quiero decirle, mis niños, que había un hombre llamado Corior, y ese Corior era un anticristo. Para que empecemos, quiero que recordemos la clase anterior para que no se vayan a confundir. La palabra anti significa oponerse. Pero en la clase anterior vimos que el pueblo se llamaba Anti-Nephi-Lehi. Entonces, el presidente R. McConkie nos aclaró ese término que se llamaron Anti-Nephi-Lehi. Significa, en el egipcio reformado, dijo el presidente R. McConkie, que significaba ese término el pueblo de Lehi. Eso significaba que el nombre que se pusieron los lamanitas que se convirtieron al Señor. Pero en este caso, sí, Corior era un anticristo, porque predicaba que no iba a venir Cristo, predicaba que no había Dios, y predicaba que no había expiación, y predicaba que no había profecía. Entonces, mis hermanitos, esto sucedió. En este momento vamos a ver cuáles son las palabras que este anticristo le andaba enseñando al pueblo. Y estas son las palabras que él enseñaba al pueblo. Y dice, y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía contrañirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba. Quiere decirle que el pueblo no lo quería contrañir, significa que no lo podía obligar a que creyera en Cristo, porque recordemos que se había establecido la libertad religiosa. Entonces, para que haya una igualdad entre el pueblo, cualquiera podía predicar en lo que él creyera. Igual a nosotros en estos días tenemos este privilegio. Es un privilegio poder tener la libertad, ¿verdad?, de escoger a quién servís. Por eso Josué dijo, escoged hoy a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como vemos, mis niñitos, este anticristo andaba predicando esas cosas. Y también predicó, dijo, oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejante locura? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Aquí este anticristo estaba negando la fe que hay en cada uno de los santos y los miembros de la iglesia de Dios, porque la fe es la esperanza de aquellas cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Y siguió predicando, he aquí estas cosas que llamáis profecía, que decís que la transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres, cuando sabéis que son ciertas las cosas que no veis, por lo tanto no podéis saber que habrá un Cristo. Mis hermanitas y mis hermanitos, este anticristo andaba negando acerca de las profecías. Y cada uno de nosotros, mis hermanitos, tenemos el testimonio que Cristo vino y que redimió cada uno de nuestros pecados.
Mas cuando este anticristo Corior andaba predicando estas cosas, Alma le resistió y le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él le respondió, el anticristo, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios? ¿Negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo que yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Yo también, mis niños, creo y tengo un testimonio que Cristo vino, que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día y hoy mora a la diestra del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Ahora bien, le dijo Alma, ¿qué evidencias tenéis que estas cosas no son verdaderas? No tenéis ninguna evidencia más que tus simples palabras, mas yo tengo el testimonio de mis hermanos. Las escrituras están delante de vos y todas las profecías de los santos profetas son un testimonio que hay un Dios. Mis hermanitos y hermanitas, testifico con todo mi corazón que hay un Dios viviente sobre la faz de la tierra, que Él crió el cielo, crió la tierra, todo lo que en Él hay, las plantas, creó el aire que respiro, por el cual tenemos vida. Mis hermanitos, sé que hay un Dios y yo soy ese vivo testimonio del poder y la gracia de nuestro Padre Celestial, que me dio este cuerpo de carne y hueso para ser probado en esta tierra. Así lo contradijo Alma al anticristo. Además le dijo, aconteció que Alma le dijo, he aquí, estoy afligido a causa de la dureza de tu corazón. Sí que aún quiere resistir a Dios, quiere resistir al Espíritu de verdad para que sea destruida tu alma. Mas Corior le dijo, no creeré si no me muestras una señal. Y Alma le dijo, no te mostraré una señal porque hay tantas cosas que indican que hay un Dios. Pero Corior insistía y Alma le dijo, esto te daré por señal, quedarás mudo. Sé que según mis palabras, y digo en el nombre de Dios, quedarás mudo, de modo que no podrás hablar. Corior estaba tentando a Dios, estaba probando al siervo del Señor, y este le dijo, cuando Alma hubo dicho estas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no pudo hablar más. Vemos, mis hermanitos, cómo Dios tiene poder para callar a aquellos que pervierten las vías del Señor. Y el sumo sacerdote le escribió al anticristo Corior, ahora negarás que hay Dios. Después de haber visto esa señal, ¿qué pensabas? Le dijo, que Alma te iba a mostrar una señal a otra persona, a afligir a otro de nuestros hermanos. La señal cayó sobre ti. Y Corior le dijo, sé que hay un Dios, porque solo Dios puede o pudo hacer que yo quedara mudo. Mas Satanás me engañó, se me apareció como un ángel y me dijo que no había Dios, que no había redención de pecados, y me enseñó todas las cosas que debía hablar. Por eso hablé y contradije esta verdad. Ahora le dijo a Alma, quita de mí esta maldición. Y Alma le dijo, si quitare la maldición sobre ti,
seguirías contradiciendo la verdad y arrastrarías a un pueblo hasta la destrucción. Mas no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y en aquel momento, Corior nuevamente no pronunció palabra alguna, porque la voluntad de Dios era que él no volviera a hablar, porque si volvía a hablar, iba a pervertir nuevamente las vías del Señor. Y como le dijo el profeta Alma, es mejor que perezca tu alma a que un pueblo justo perezca. Así vemos que obra el Señor para llevar a cabo su obra. Nuevamente Corior, estando mudo, andaba mendigando casa por casa el sustento o el pan para comer. Y sucedió que un grupo de soramitas que se habían dispersado, que eran disidentes o que se habían apartado de los lamanitas y se llamaron soramitas, esos lo atropellaron y murió Corior atropellado por los soramitas. Lo aplastaron con sus pies y así murió el anticristo. Así vemos que Satanás no ampara a sus seguidores, sino que los lleva hasta el fin, hasta perder sus almas. Luego que sucedió esto, el profeta Alma tuvo conocimiento que el grupo de los soramitas que se había apartado de los lamanitas estaban pervirtiendo las vías del Señor, que ya no tenían deseo de orar. Vamos a ver, los soramitas eran disidentes de los nefitas, como les dije, se habían apartado de los nefitas. Por lo tanto, les había sido predicado el evangelio, o sea que ya eran miembros de la iglesia. Y mire qué hicieron, pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios, ni sus estatutos, según la ley de Moisés, ni tampoco observaban las prácticas de la iglesia, de perseverar en la oración y súplica a Dios diariamente para no entrar en tentación. Sí, en fin, pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. Entonces vemos, hermanitos y hermanitas, que estos soramitas se habían inactivados y se habían vuelto idólatras nuevamente. ¿Y qué creen? Habían erigido en el centro de sus sinagogas una plataforma. Una plataforma es algo así, les voy a mostrar. Habían hecho una plataforma de esta manera y aquí subían para orar, y era tan pequeña la plataforma que solamente cabía una persona para orar a la manera de ellos. Y miren, aquí vamos a aprender lo que es verdadero y falso. Vamos a ver cuál es una oración verdadera y cuál es una oración verdadera que va dirigida a Dios y cuál es una falsa e inventada por una mente carnal. Entonces vamos a ver. Así oraban sobre la plataforma, que esa plataforma se llamaba Ramiontón, que significa el santo púlpito. Entonces aquí se subía una persona, extendía sus manos arriba y oraba de esta manera: Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios y creemos que eres santo, y que fuiste un espíritu, y que eres un espíritu, y que serás un espíritu para siempre. Falso. Esta oración es falsa, porque les testifico, mis niños, que Dios no es un espíritu.
Dios tiene un cuerpo de carne y hueso, al igual que cada uno de ustedes y al igual que yo, porque el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, resucitado, dijo: venid y meted las manos, palpad y ved que yo mismo soy. Cuando resucitó Jesucristo también en el antiguo continente o en el viejo continente, le dijo a sus seguidores que le dieran pescado, que vieran que Él era Jesús, que tenía cuerpo y huesos. Entonces Dios no es un espíritu. Esa oración es falsa y la estaban diciendo sobre la plataforma. Entonces vamos a ver, mis niñitos, seguían diciendo: Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que le fue transmitido por las pluralidades de nuestros padres, de sus padres, mas creemos que nos has escogido. Imagínense, qué tremenda oración. Pero creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos. Y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo. Falso, completamente falso. Porque cada uno de nosotros hemos visto y leído en el Antiguo Testamento que fue profetizado por los santos profetas que Cristo vendría a redimir a su pueblo, y nos ha redimido mediante la muerte en el Gólgota y la expiación allá en el Getsemaní. Seguían orando de la misma manera: mas tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno. ¿Qué clase de oración más horrorosa, mis niños? Dios los ama a cada uno de nosotros de igual manera, porque Él ama a sus hijos y aborrece al pecado. Y cada uno de nosotros, mis niños, hemos borrado nuestros pecados a través de nuestro arrepentimiento y por la expiación de Jesucristo. Mis niños, ¿qué diferencia? Vamos a ver de qué manera el profeta Alma oró, a diferencia de los zoramitas que se habían vuelto orgullosos, vestían ropas preciosas. Y quiero decirles, mis niños, que el orgullo fue lo que más angustió. El orgullo de los zoramitas le dio tanta tristeza a Alma y fue afligido hasta decir: oh Señor, ¿hasta cuándo tendrás en esta tierra, en estos cuerpos mortales a tus siervos, para ver semejante iniquidad de este pueblo? Así le preguntaba. Así elevó su voz al cielo el profeta Alma. Mas también dijo: oh Señor, mi corazón se haya afligido en sumo grado. Consuela mi alma en Cristo. Oh Señor, consuela mi alma y concede el éxito, así como a mis consiervos que se hallan conmigo. Sí, Amón, Aarón, Omner, también Mulek y Cedrón, también mis dos hijos, así conforme todos estos. Oh Señor, sí, consuela sus almas en Cristo. Y estos fueron los que fueron a cumplir con la obra misional entre el pueblo pervertido de los zoramitas. Y vemos qué poder llevó Alma, nada más y nada menos que a los hijos de Mosías, que habían sido instruidos en su palabra, porque habían escudriñado las escrituras diligentemente, y llevó a sus hijos. Y me alegra mucho que llevó a Mulek y también a Cedrón, aquel que en un tiempo se opuso a esta hora, ahora andaba llevando el mensaje de redención
el mensaje de arrepentimiento a los soramitas, porque eran nuestros hermanos. Y así lo dijo Alma. He aquí sus almas son preciosas, oh Señor, muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder, sabiduría, para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. ¿Qué diferencia, amaditos hermanos? ¿Qué diferencia, mis niños? La oración de Alma pidió por sus hermanos, porque creía aún que los soramitas tenían la esperanza de volver al redil de Dios, porque el profeta Alma dijo que la palabra de Dios dijo, y como la predicación de la palabra tiene gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que es justo. Sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. ¿Cuál es la virtud de la palabra de Dios, mis niños? Que la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es potente, como una espada de dos filos que traspasa nuestro corazón y nuestro espíritu y nos hace sentir ese poder. Nos traspasa aún las coyunturas, dijo el profeta Pablo. Dijo, y nos traspasan los tuétanos y nuestras coyunturas y los pensamientos, dice, y discierne los pensamientos y la intención de nuestro corazón. Por eso el tema de hoy es la virtud de la palabra de Dios. La virtud de la palabra de Dios significa poder. Significa que es como una espada de dos filos y traspasa nuestro corazón y traspasa nuestra alma. Quiero decirles, mis niños, que cuando el profeta Alma se separó de sus hermanos, que ya mencionamos sus nombres, para poder ir a predicar a los soramitas que habían pervertido la vida del Señor, ya no oraban correctamente, sino que a su manera, a todos los hijos de Mosías, a Cedrón, a Mulek y a los hijos de Alma, le puso Alma sus manos sobre su cabeza y lo bendijo. Y aquellos fueron llenos del Espíritu, y con aquel Espíritu potente, como una espada para traspasar el corazón de los soramitas, fueron a predicarle, pero pidieron a Dios que los protegiera y que les diera paciencia y humildad para poder soportar las pruebas que iban a pasar en la obra misional en ese pueblo. Mis hermanitos y hermanitas, mis niños, quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos el privilegio de orar correctamente, de dar gracias a Dios. Debemos hacerlo al acostarnos, a levantarnos y a tomar nuestros alimentos. Y siempre que nuestro espíritu tenga el deseo de hablar con Dios. Mis hermanitos, la única manera de hablar con Dios es
a través de la oración. Y para tener respuesta de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, es leyendo las Escrituras. Debemos leer el libro de Mormón, porque aquí encontramos consuelo y paz, y aprendemos a reconocer las falsas doctrinas. Mis hermanitos y hermanitos, debemos evitar el orgullo, como el pueblo de los soramitas, que fue lo que más le afligió al profeta Alma, que eran orgullosos. Mis niños, debemos ser humildes, porque el profeta Gordon B. Hinckley dijo: lo cortés no quita lo valiente. Significa que nosotros, mis niños, cada uno de ustedes debe ser cortés con su vecino, con sus amigos, con sus compañeros de la escuela o del colegio. Deben ser humildes. Siempre es decirles buenos días, buenas tardes. Debemos ser sociables, porque cuando nosotros somos humildes y procuramos sociabilizar con las personas, nos miramos muy agradables. Entonces, así debe ser un verdadero discípulo del Señor. Ser corteses y amables con nuestros vecinos y amigos. Mis niños y mis niñas, les testifico que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y me gusta, porque allí encontramos a aprender la verdad de la palabra de Dios. El libro de Mormón nos enseña o nos advierte acerca de las doctrinas falsas. Sé que estas cosas son verdaderas. En el nombre de Jesucristo. Amén.